Buen día, Bueno, muchas gracias por la comunicación y un saludo a los vecinos de San Miguel de Tucumán. Juan Pablo, ¿qué tal, Carlos? Cualquiera va a pensar que estás en Alaska o estás en Siberia. Bueno, son las cosas que por ahí pasan con las comunicaciones. Un gusto escucharte, un gusto saludarte. Decíamos, ayer, bueno, fue un día más, ¿no? Del Día de la Memoria en todo el país. Y comentábamos que hay una especie de nueva narrativa que el gobierno nacional intenta instaurar, ¿no? Después de mucha discusión, después de que se ha saldado esta discusión que fue terrorismo de Estado y demás. Pero bueno, hay como que han encontrado un nicho para poder meter una nueva discusión, una nueva narrativa. ¿Vos cómo lo ves? Absolutamente en desacuerdo. Sí. Me parece que todo lo nefasto que pasó en aquel golpe del 24 de marzo del 76, el autodenominado proceso de reorganización nacional, por espacio de 7 años oscuros, con desaparecidos, asesinados, Sí. y que produjo 30.000 desaparecidos, valga la redundancia, sin ninguna duda, Juan Pablo, Claro. En donde condenados por la justicia, con una justicia que estuvo a la altura de los acontecimientos, tanto en la apropiación de bebés, de niños y niñas, como en la condena perpetua a la Junta Militar de aquel golpe del 24 de marzo del 76. Este gobierno nacional que cree volver a inscribir la historia, o que quiere volver a inscribir la historia de manera desafortunada, desentendiéndose de lo que pasó en algún momento y pretendiendo potenciar una nueva historia que está lejos de la realidad. Sí. Esto ha sido juzgado por la justicia, han sido condenados o condenada la Junta Militar de aquel entonces. No hay duda que son 30.000 desaparecidos, compañeros que han sido, como te decía, asesinados en su momento. ¿Quién puede poner en duda, Juan Pablo, el asesinato de los hermanos Isauro y Arturo Arancibia de ATEP, por ejemplo? De Atilio Santillán de Fotia, que no fueron casualidades, fue producto de la causalidad de 2 cuadros o de 3 cuadros gremiales importantes que conducían gremios fuertes, que estaban dispuestos a dar todo en la lucha sindical por los derechos de los trabajadores de la educación y de los trabajadores azucareros, por darte 2 o 3 ejemplos rápidos. Entonces, bueno... Y no olvidarnos, Carlos, no olvidemos de los estudiantes también que desaparecieron. Y no solamente estudiantes universitarios, sino también de colegios secundarios, chicos del gimnasio, del instituto técnico. Exactamente. La verdad que fue una locura, pero bueno... Hoy, como te decía, que hay esta nueva narrativa... Y no fue una guerra, ¿no? Claro. Fue un terrorismo de Estado, sin lugar a dudas. Por supuesto. Y que te decía que la derecha tradicional siempre trató de equiparar, ¿no?, las cargas, y hablaba de guerra, hablaba de la famosa teoría de los 2 demonios, que ya fue ampliamente superado, pero de alguna manera este gobierno trata de instaurar una nueva narrativa ya prácticamente en defensa de la dictadura, en defensa de lo que fue el terrorismo de Estado. De hecho, no sé si viste la entrevista que le hicieron a esta chica que fue víctima de la dictadura, que fue expropiada por una familia de militares, y que de alguna manera más o menos reivindicaba a esta familia, ¿no?, en desmedro de su familia original. Hace una defensa encendida de lo malo que le pasó, que sin embargo quiere mostrarlo como algo sano. Esto es así. Bueno, esta es la derecha militar, la ultraderecha militar que hoy nos gobierna, de Martínez de Oz para acá, de Videla para acá, en algún momento con Cavallo, en algún momento de la historia con Menem, que fuera capaz de indultar a propio y extraño. Yo nunca estuve en acuerdo con esos indultos, porque si la justicia juzgó tanto a Montonero como a los militares en su momento por el accionar en la década del 70, bueno, me pareció una aberración los indultos, en nombre y representación de la pacificación del país, que tampoco hubo. Entonces, bueno, la verdad, acá hay que decir las cosas como son. Este gobierno nacional, que lejos está de gobernar para el conjunto de los argentinos, que niega la obra pública, que castiga la salud, que castiga la educación, que mira para otra parte y abandona su buena suerte a las provincias y a los municipios. Fíjate lo que le ha pasado con los ATN a Tucumán.
y lo que le ha pasado y le pasará al resto de las provincias con el tema de los ATN. Entonces, bueno, estamos en presencia de un gobierno que no le interesa absolutamente nada, solamente su relato y fortalecer su postura derechista con respecto a reivindicar el golpe militar del 24 de marzo del 76, ¿no? Carlos, ¿cómo te va? J. Orchevich te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Jota, ¿cómo te va, amigo? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Bien, un gusto saludarte y un placer en un programa importante que han arrancado junto al amigo Durán. Muchas gracias, Carlos. La pregunta es porque nosotros lo venimos analizando, ¿de qué le sirve a este tipo de gobiernos cambiar el relato o instalar este relato? ¿Qué fines persigue, ¿no?, intentando instalar esto? A mí me parece que son fines, primero, ideológicos, segundo, es correr el eje de la discusión con respecto a lo que estamos viviendo, a la difícil situación económica, política y social por la que estamos atravesando y que sin lugar a dudas se va a profundizar la falta de trabajo, la falta de discusión absoluta en favor de la industria nacional, de la producción, esta apertura indiscriminada de las exportaciones, de la importación para provocar lo que está pasando, ¿no? Fuentes de trabajo que se cierran por minuto en la Argentina y en Tucumán. Fíjate lo que está pasando con el microcentro y el macrocentro de la ciudad de San Miguel de Tucumán, porque bueno, hay una situación económica insostenible. Lamentablemente el trabajador, el hombre de a pie, la clase media, entre otros sectores de la sociedad, los discapacitados, están fuera del esquema de política económica del gobierno nacional y pretenden cambiar de manera sistemática el eje, hoy con este tema ideológico, en algún momento con la discusión permanente con el tema de Cristina Kirchner, en otro momento con otro tema, y van pasando los días y van potenciando un tema que no es verdad, que la inflación está controlada. ¿Cómo va a estar controlada la inflación, muchachos, en donde el combustible aumenta permanentemente y esto se traslada directamente a la góndola? Claro. ¿Cómo va a estar controlada la inflación si el aumento de los servicios públicos privatizados va creciendo de manera permanente? Las boletas de la luz son impagables, las boletas del gas son impagables. Es que estamos en presencia de un gobierno que sigue vendiendo una postura que no tiene en función de una realidad que estamos padeciendo todos. Esta es la verdad. Y esto se va a profundizar porque lamentablemente los trabajadores registrados, la economía no formal, la clase media, se va a profundizar este tema del ajuste y son los primeros que gobiernan para la casta, porque no hay ningún ajuste en la casta que sea importante y que en definitiva marque un antes y un después con el gobierno nacional, ¿no? Carlos, ¿y cómo analizás vos esta sintonía fina o esta buena relación que tiene el gobierno de Jaldo con la nación, que de alguna manera casi se interrumpe? Digo casi porque no pasó con el tema de Pichón y la agresión a Peli. ¿Cómo analizás? ¿Lo ves como una cuestión estratégica? ¿Ves que no le queda otra al gobierno de la provincia que de alguna manera tener buenas relaciones? ¿Qué pensás de eso? A mí me parece que el gobernador Jaldo tiene como premisa y como movimiento estratégico gobernar Tucumán y necesita de la nación, porque hay que gobernar una provincia que tiene un sinnúmero de problemas económicos, sociales y también políticos, pero no hay que perder de vista, Juan Pablo, que así como Tucumán fue beneficiado el año pasado, este año, y estamos ya prácticamente en abril, va a tener que abrazarlo más a Milei, me parece. No ha sido beneficiado en absolutamente nada y todo el apoyo que el gobierno de Tucumán le ha brindado al gobierno nacional ha caído en saco roto. Va a tener que abrazarlo más seguido o va a tener que ponerse de pie ante un gobierno nacional que abandona a propios y extraños, es decir, a aliados y a quienes acompañan de alguna manera la política nacional con los votos en el Congreso de la Nación, los abandona, los deja tirados. Hasta aquí Osvaldo Jaldo no ha podido sacar los recursos o no ha podido obtener los recursos que legal y legítimamente le corresponden a Tucumán, teniendo una posición política cercana
al gobierno nacional por aquello de que hay que gobernar, de que hace falta que lleguen dinero frescos y de que fundamentalmente es una provincia complicada, Tucumán, de llevar adelante, ¿no? Concejal, ¿qué tal? Buen día, Leonel Mariani lo saluda. Saliendo un poco... Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Saliendo un poco del plano del análisis nacional, yendo más a lo municipal, que es a lo que usted lo compete con su rol institucional, ¿cómo analiza hoy estos 2 años y pico de gestión de la intendenta Chala? ¿Cómo ve esta gestión? Bueno, yo me he manifestado en su momento que fue de menor a mayor. Ha tenido una gestión importante en el transcurso de estos 2 años, prácticamente 2 años y medio. Las condiciones climáticas en este tórrido verano que estamos dejando y que ya hemos ingresado al otoño han complicado la gestión y han complicado el panorama en San Miguel y en la provincia en general. Veremos cómo desde la gestión y desde la política, en el marco de la gestión, el gobierno municipal comienza a recuperar terreno prontamente ante el fenómeno climático que ha azotado a San Miguel, a la provincia y al norte en general. Hay en carpeta y he tomado conocimiento producto del presupuesto que hemos estudiado en su momento antes de sancionarlo y que además hemos participado del presupuesto participativo, una figura muy importante que ha tomado para sí el Ejecutivo Municipal y lo ha puesto en la práctica en el territorio, en donde los vecinos han definido diferentes obras que se van a hacer y se van a concretar y que pensábamos que en el mes de febrero se podía arrancar, pero bueno, producto de este fenómeno climático se ha demorado la puesta en práctica de la gestión. Yo lo veo de manera positiva. Vamos a ver, atendiendo a que la baja de la coparticipación y la baja de la recaudación, muchachos, no es un tema menor. Se han reducido considerablemente los ingresos municipales y provinciales, producto de la economía nacional, de la recesión, de la falta de oportunidades, de la desocupación y de todo lo que hablábamos recién. Esperemos que esto no esmirele, digamos, no se profundice, no esmerile de manera fuerte el tema de la gestión y la asignación de los recursos para que se pueda cumplir con las obras que están previstas, que no son pocas, y que seguramente se van a llevar adelante una vez que mejore el tiempo en San Miguel y en la provincia, ¿no? Una pregunta más, Carlos, que te hace... ¿Y qué es lo que le falta a esta gestión, concejal? ¿A la gestión municipal? Sí. Y le falta profundizar, para mí, para mi humilde modo de ver, profundizar tareas que tengan que ver con la operatividad en el territorio, ¿no? Ajá. Tucumán ha crecido mucho, tiene 14.000 cuadras, tiene 13.500 puntos lumínicos, tiene 450.000 árboles, por ejemplo, tiene 300 plazas entre plazas y plazoletas, y además hay una particularidad que no es menor. Si bien es cierto se ha crecido en la concientización, tampoco es menos cierto que hay muchos sectores de la ciudadanía que todavía tienen una clara conducta, una clara tendencia a la vandalización, a ensuciar, a arrojar basura en todas partes. Entonces, bueno, eso tiene que ser materia de corrección permanente y sistemática por parte de la municipalidad, profundizando las tareas operativas y fundamentalmente el control. En materia de transporte público, Juan Pablo J. y el amigo que está en el estudio, Leo. Hay que profundizar el control en el transporte público y colectivo porque sigue siendo un desastre. Estos pijoteros de turno se llevan 70 millones de dólares anuales para poner en el territorio de San Miguel un servicio de transporte público que no sirve para nada, que seguramente en las próximas semanas van a venir a pedir aumento del boleto y quien le habla va a volver a votarle en contra porque es una desgracia el transporte público que hay en San Miguel de Tucumán y que la municipalidad de San Miguel de Tucumán debe tomar más control y carta en el asunto, profundizando estas situaciones para ver de alguna manera que mejore, ¿no? Bien, bueno, Carlos, dice algún mensaje, le manda saludos Jorge Berreta. Carlos, te agradezco mucho la deferencia, vamos a estar en contacto siempre
van a quedar siempre temas pendientes en el Consejo Deliberante, pero bueno, falta mucho todavía, es un año va a ser muy político esto, y bueno, creo que el Consejo Deliberante va a ser también una caja de resonancia política, así que te agradezco mucho y estaremos en contacto en cualquier momento. Te mando un abrazo. Sin lugar a dudas. Muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Un saludo a la audiencia. Gracias. Abrazo grande, Carlos. Un abrazo.